nuestra moderadora, Sandra de Felipe, periodista de Impacto TIC, para que presente este panel Liderazgo Femenino en STEM, TICs y Ciudades Inteligentes. Bueno, buenas tardes. Gracias por estar aquí, gracias por llegar hasta el final de la agenda hoy en Expoí, en su edición número 8. Voy a presentar a nuestras invitadas. Por favor, nos acompañan en el escenario Jennifer Cañaveral, Grace Quintana, Nora Mercado, ya las voy a presentar en detalle, Vilma Rivera, Marta Rosero, Diana Arenas y la brigadier que ya está aquí sentada con nosotras. Sí, podemos sentarnos, que nos corresponde un poquito la imagen para guiar a nuestra audiencia. Bueno, entonces voy allá. No, tú estás aquí al lado de... Mira. Ah, no, pero están arriba. Esto se toca ok. como la sexta posición. Bueno, 2, listo. 3, 4, 5, 6. Está bien. Vilma está en la quinta, Vilma. Vilma y Marta. buenas tardes. Acá al lado de nuestra... ¿Y acá? Tenemos a Jennifer. Hola. Diana, igual. Diana Arenas. ¿Ya está acá? Jennifer. Y Jennifer ya estaba aquí. Yo la vi hace un momento. Ya les escribo y... Listo, muchísimas gracias. Bueno, vamos a ir iniciando porque el tiempo apremia y son bastantes invitadas afortunadamente. Este panel se llama Liderazgo Femenino en STEM, TICs y Ciudades Digitales. Y en algunos espacios siempre nos mencionan, bueno, la mejor forma de liderar es a través del ejemplo. Y precisamente estas mujeres están liderando en diferentes áreas y hoy queremos conocer un poco de su trabajo, de sus historias, de su liderazgo. Entonces voy a empezar por allá. Sí, acércate mientras tanto. Sí. Y me permito tutear. Entonces somos más fuertes. Así es, tal cual. Somos más fuertes. Entonces, Brigadier General Yurian Janet Romero Morte, ella es directora de Educación de la Policía Nacional de Colombia, con 30 años de carrera institucional, 64 condecoraciones y presencia en escenarios como la ONU. Hoy lidera la transformación educativa, como ya escuchamos, y la profesionalización de hombres y mujeres policías de todo el país. Una líder que está cambiando la forma en que la institución aprende. Bienvenida. Tenemos enseguida a la secretaria PIC, Nora Mercado, de la Gobernación de Bolívar, ex viceministra de Transformación Digital, 2 veces ganadora del premio Smart Cities Colombia, referente en articulación entre política pública digital y territorios. Bienvenida, Nora. Gracias. Nos acompaña también Vilma Rivera, secretaria TIC de Ibagué, impulsora de programas de analítica de datos, inteligencia artificial y formación de jóvenes programadores. Su apuesta, convertir a Ibagué en un referente tecnológico nacional. Gracias a ustedes. Y nos acompaña Grace Quintana, directora de tecnología del Metro de Bogotá, ganadora del premio JCI en desarrollo científico y tecnológico, experta en gobierno digital y arquitectura empresarial de TI, una de las voces más autorizadas del país en ciudades inteligentes y transformación digital urbana. Gracias. Y nos acompaña la barra se va con barra y todo. Marta Rosero, ella es abogada, docente universitaria y líder social de Nariño. Sobreviviente de 2 tipos de cáncer, lideró más de 200 acciones de tutela gratuitas para niños con cáncer de escasos recursos. El Consejo Municipal de Pasto le otorgó la máxima orden del mérito, fue candidata también al Consejo de Pasto y hoy trabaja en la intersección entre el derecho, la salud y la innovación social en un territorio fronterizo con enorme riqueza cultural. Bienvenida, Marta. Y Jennifer Cañaveral, arquitecta sorda, speaker internacional y una de las 10 jóvenes más sobresalientes del mundo, según la JCI. Es experta en neourbanismo y diseño de ciudades inteligentes con enfoque humano e inclusivo, consultora en inclusión estratégica y trilingüe en lectura labial. Entonces, como pueden ver ustedes, es un panel no solo de mujeres, sino de mujeres muy diversas de diferentes territorios y, como les dije, desde diferentes áreas del saber. Bienvenidas, es para mí un honor estar
moderando este panel. Me presento, Sandra de Felipe, periodista de Impacto TIC, medio aliado, medio oficial en Expoy. Entonces, ahora sí, vamos a empezar. Esta es una ronda rápida, les pido así como 30 segundos, muy rápido, muy ágil, para comenzar. ¿Cuál fue el momento, la persona o la situación que las llevó a decidir desde su campo que podían transformar algo? Si quieres empezamos contigo, Marta. Gracias, muy buenas tardes a todos y a todas las asistentes presentes en este auditorio. Muchas gracias por la invitación, a los organizadores de este evento. Bueno, realmente la situación, como tú lo decías en la presentación, fue que fui diagnosticada con 2 tipos de cáncer. Fue ahí precisamente cuando, siendo una paciente que lo tenía todo, por decirlo así, que tenía milagrosamente ese privilegio de tener una medicina prepagada, una EPS, no alcanzaban esos topes que tienen los planes complementarios de salud y el sistema me negó muchas cosas. Entonces, realmente para mí fue complejo porque, bueno, tocó como tomar algún capital o algún patrimonio propio para poder sufragar esos tratamientos en la Universidad de Bogotá, en las clínicas de Bogotá, en la clínica del Country, y realmente fue muy difícil porque realmente la enfermedad es una carga. Entonces, si el Estado te pone otra carga más, pues se te vuelve más difícil. En esa época yo recuerdo que pertenecía a una organización denominada AMESE, que asocia a muchas mujeres con esta patología, pero también llegaban casos, por ejemplo, de madres muy pobres con niños, y cuando yo me curo de esta enfermedad, salgo de la quimio, de las radios, de todo el tratamiento de cirugías, me diagnostican otro cáncer, o sea, no contenta con eso, me diagnostican otro cáncer diferente y también me hago ese tratamiento de esa manera, pero en agradecimiento a Dios y a la vida, yo decido tomar mi profesión como un medio de ayuda y tomo, cuando regreso a Pasto, a mi grupo de abogados y empezamos a trabajar con muchas madres vulnerables que no tenían, digamos, su patrimonio suficiente para pagar ni siquiera una consulta con un abogado. Acá realmente somos privilegiados, somos empresarios, somos personas que hemos montado empresas, pero en realidad para ellos comer era realmente un dilema diario. Entonces, imposible que tengan a un hijo con leucemia en la casa y le puedas pagar un abogado. Entonces, hicimos eso, logramos muchos trasplantes de médula ósea en la Fundación Santa Fe de Bogotá, en Valle de Lili, en la Fundación Cardioinfantil, bueno, cirugías de enfermedades crónicas. Y a raíz de eso yo me di cuenta que en realidad lo que a mí me motivó para responder tu pregunta fue eso. No fue una persona, sino fue esa situación, pero posteriormente fue mi propia experiencia, pero también esos pacientes pues que en realidad no tenían voz porque son muy chiquitos, no tenían una capacidad legal para obligarse, pero de alguna manera podía ayudarlos con lo poco que uno había logrado entender de la situación. Gracias, Marta. Hay un montón de estudios que demuestran cómo especialmente las mujeres, ahorita no recuerdo el nombre particular del estudio, trabajan más por la innovación social, por el desarrollo social. Entonces, aquí es un claro ejemplo de ello a través de la experiencia de vida. Grace, ¿qué te inspiró a ti? También fue un momento y fue mi época de trabajar en computadores para educar. Tuve la oportunidad de conocer gran parte de la zona rural del país en una escuela rural a más o menos 3 horas de Codazzi y Cesar. Me encontré con 2 niñas muy pequeñas, aproximadamente en ese momento tenían 4 y 6 años, y el rector de la institución me dijo: ¿sabes a cuánto tiempo están esas niñas de su casa? A 4 horas caminando. Entonces significa que caminaban 8 horas diarias, 4 de ida a la escuela y 4 de vuelta a su casa, y yo me impacté y le dije: rector, o sea que estas niñas caminan 8 horas diarias para venir a estudiar. Y me dijo: no, caminan 8 horas diarias para venir a comer, porque si no vienen a la escuela no pueden almorzar. Entonces en ese momento, que fue hace ya bastantes años, el subsidio del almuerzo en los colegios valía 200 pesos. Estos niños
cuando no iban a la escuela era porque no tenían sus papás los 200 pesos para el subsidio del almuerzo. Entonces ahí entendí que tenía que hacer algo para transformar con lo que sé. Y dije, bueno, puede ser absurdo de que con tecnología, que es mi core, que es lo que sé hacer, pueda transformar algo, porque estos niños necesitan agua, necesitan comida, pero luego entendí que sí lo puedo hacer con tecnología, porque con tecnología puedo evitar que esos niños se desplacen 8 horas hasta el colegio y puedan estudiar desde sus casas, con un buen servicio de internet, con un buen computador. Entonces, desde ese momento hacia acá, absolutamente todo lo que he trabajado intento que tenga ese gran impacto social y, como siempre digo, que al menos impacte a un ciudadano, que sé que no va a impactar a uno, pero digo, si impacta a una persona, vale la pena. Y el impacto que va a tener el Metro de Bogotá, ¿no? Impresionante. Más de 1 millón de personas movilizadas al día. Vilma, ¿a ti qué te inspiró? Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Me inspiró un momento y una persona. Una conversación que tuve con nuestra alcaldesa, Joana Aranda, que es una visionaria, una mujer visionaria. Antes de arrancar el gobierno ya me dijo, bueno, vas a ayudarme y apoyar mi gobierno con Secretaría de las TIC. Y yo me quedé como pausada, y ella me decía, quiero que la Secretaría se transforme y no sea tan técnica, o más bien sea técnica, administrativa, pero además sea innovadora y que le cambie la vida a los jóvenes. Y eso puede sonar simple, pero de verdad me asusté mucho, porque decía, ¿cómo vamos a hacer para impactar los jóvenes, para impactar toda la gente, y sobre todo el sector rural, donde no hay conectividad, donde tú pones una red de internet y no hay luz y no funciona? Entonces, donde hay en un salón 10 niños y cada uno es de un curso y tienen un solo docente. Entonces, cuando vemos esas realidades en el territorio, creo que eso me asustó un poco, pero también fue un reto para mí, un reto muy impresionante, y creo que eso me ayuda a entender que cuando hay voluntad política, cuando hay un equipo técnico, hay transformación en el territorio. Y además, cuando tenemos un peso en una responsabilidad tan grande que tenemos de catapultar nuestras ciudades para que sean referentes nacionales en todos los diferentes aspectos tecnológicos. Entonces, yo creo que ese reto que ella me puso antes de arrancar el gobierno me cambió un poco la perspectiva, la vida, y creo que me impulsó a cada vez esforzarme porque nuestros programas, nuestras acciones, nuestras gestiones, nuestros proyectos impacten positivamente a todos los ciudadanos y sobre todo ayudar a quien más lo necesita. Bueno, y bravo por asumir ese reto, porque también pasa que nosotras mismas somos las primeras que no creemos, ¿no? Entonces llegó ese reto y lo tomaste y aquí estás transformando territorios. Debo confesar que lo dudé, pero definitivamente le agradezco mucho a ella por la confianza profesional, por creer que una mujer puede estar en tecnología, puede apoyarla, y creo que ser parte de ese gobierno, ser parte de esa transformación me ha fortalecido mucho, y definitivamente se termina uno enamorando de este sector y queriendo cada vez hacer más cosas productivas que impacten nuestros ciudadanos, que ahorremos un transporte, que conectemos una escuela, que una mamá te abrace y te diga gracias por esa beca. Creo que son momentos muy enriquecedores. Yo le digo a mi equipo de trabajo, es el bálsamo que nosotros necesitamos para seguir adelante y para representar a las mujeres también en este sector tan importante y tan bonito en el que estamos. Así es, muchas gracias, Vilma. Nora. Ay, gracias. Bueno, mi momento, estaba tratando de acordarme de todos los momentos que he tenido, porque he tenido varios, pero recuerdo uno muy significativo de mi infancia, porque yo estuve en un colegio que era en un pueblo del Atlántico, del departamento del Atlántico, estudiando, y me acuerdo que iba a empezar en bachillerato la clase de informática. Yo llegué toda emocionada a la sala de informática, y cuando yo llego éramos como
8 estudiantes, era colegio de mujeres, 8 estudiantes y un computador. Y yo soy bastante imperativa cuando trato de conocer algo nuevo, entonces yo quería, no dejaba que las otras trabajaban, yo era la que me apoderaba del computador, era esa niña egoísta, yo quiero. Y me pareció, y yo me quejaba ante la profesora, ¿cómo es posible que 8 estudiantes, un computador? Recuerdo que habían como 7 computadores en la sala de informática. Entonces, para mí la clase de informática era la mejor clase, pero siempre estaba peleando el computador con todo el mundo. Pero me di cuenta de esa necesidad porque la viví, de que esas ganas de aprender, esas ganas de crecer y que muchas veces esas limitaciones que se tienen, en este caso habían 7, 8 computadores, pero imagínate en esas zonas donde no hay absolutamente nada. Eso fue, ese gusto por la tecnología en ese momento fue lo que me incentivó a estudiar ingeniería de sistemas en su momento. Y bueno, lo que me ha incentivado cada día pues para seguir trabajando, para seguir transformando, y precisamente uno de los proyectos que tenemos ahorita en la gobernación son el tema de las colmenas digitales, que está enfocado a niños de colegios donde estamos transformando con tecnología, colegios que están en las zonas rurales, donde no hay internet, donde no hay computadores, donde no hay educación digital, y esos niños verle la cara de la emoción que yo creo que esa es la mayor recompensa que uno tiene como funcionario del gobierno. Ese bálsamo, ahí en hora se me iba adelantando, pero ya vamos a hablar un poquito de estos proyectos. Señora General, ¿qué la inspiró a usted? Bueno, un saludo especial. Yo creo que son 2 momentos que marcan realmente, son mucho lo que una mujer policía recorre, 32 años de servicio, pero inicia simplemente con la motivación, y como somos las mujeres más que emprendedoras, fuertes, valientes, es como un tema de retos. Porque hace 32 años realmente la mujer en la policía eran muy pocas, eran menos del 1%. En su momento también hija de un soldado y de una secretaria, en donde, bueno, a qué punto una mujer formada con valores y principios de casa va a recorrer un país con escasos 17 años que ingresa uno a la Policía Nacional, va a empezar y va a ser capaz de poder recorrer el mundo y todas las complejidades que se ven en las diferentes ciudades. Siendo mi primer destino la costa, Aracataca, Magdalena, una rola para Aracataca, Magdalena, empieza un reto fuerte de aislarse de su familia, pero llevar consigo valores, principios y sobre todo la formación desde mi escuela de formación policial. Inicio este recorrido, diferentes unidades, diferentes departamentos, diferentes cargos, y lo que me llega a este punto después de 32 años a través de recorrer desde la costa, trabajo en Casanare, trabajaba en el Valle, trabajaba en Santander, más de 12 departamentos a nivel nacional, oportunidades en el extranjero, como lo dijiste, también conocer, y es ese reto de lo que las mujeres podemos adoptar, podemos aceptar, y esa era la oportunidad que me dieran de que, partiendo de hija de un soldado, lo dije, paréntesis, no me recibieron en el ejército porque era mujer, pero me dieron otra oportunidad también de que demuestres de que tú eres fuerte y valiente y que puedes servir a través de las fuerzas militares y de policía, a través de la policía. Sí me recibieron en la policía, inicio mi formación y llega este momento, en donde después de 32 años como directora de educación policial, que el mando institucional, Dios me da la oportunidad de estar acá, pues puedo fortalecer esas competencias en los policías para servir a las ciudades seguras. Una de ellas, como lo dije, un tiempito muy cortico que me dieron, y les agradezco esos 10 minuticos, muy cortico, pero ha sido en esa transición de las necesidades que tiene el policía para poder capacitarse y prestarme un servicio en convivencia y seguridad ciudadana. ¿Cómo lo hacemos? A través de nuestra dirección, a través de la formación de capacidades. Yo no me podía quedar solamente con la formación inicial. Un policía, las leyes y las normas son cambiantes, y esa es la motivación que tengo en este momento. Son esos 2 momentos, la oportunidad que después de 32 años, después de ser entre 11 de los 400 generales que han sido mujeres muy pocas, de pasar del menos 1% hace 32 años, ahora el 23% de la fuerza de los 186.000 hombres y mujeres, eso es lo que realmente me motiva día a día para poder trabajar, seguir fortaleciendo en todo este tema para el servicio del ciudadano y fortalecer la seguridad en todas las ciudades y que se vuelvan mucho más seguras, partiendo y acompañándonos siempre de las competencias en el manejo de la tecnología, porque desafortunadamente así está la delincuencia y nosotros tenemos
tenemos que ir a la par y si podemos más para poder mejorar y contrarrestar todo el tema del multicrimen en el país, en la región y obviamente en el mundo. Del -1 al 23%. El avance por ha sido mujeres como significativo. ustedes. Muchísimas gracias. Jennifer, ¿qué te inspiró a ti? Y voy a pedir ayuda con la... ¿Cómo empezar esta pregunta? Muy importante para todos. La segunda, no está nada para todos. Como mujer, acatate, hacerme. No puedo formación, moderna, infraestructura, la tecnología, la educación, la segunda, el mundo. Entonces, me enfoca la arquitectura moderna, me llamo la atención. Me permito transformar la pasión, la capacidad, la inclusión para todos. Nunca la capacidad, la forma, la forma, la aprendizaje, la felicidad. Como no capacidad la pasión como la pelota carero la transformar la terminal el curso. Gracias a ti. Hay inclusión. Bueno, ¿se vale el aplauso? Hay toda la inclusión, la inspiración a través de tu hija, pensar en los niños, y me hiciste pensar también cómo... Pues obviamente el motivador de cada uno es muy diferente, entonces hablamos ya desde las infancias, previamente hablábamos también, previamente me refiero a otro panel desde la ruralidad, desde el tema del acceso a la tecnología y bueno, vamos a devolvernos de allá para acá. Gracias por esta ayuda para que todos nos podamos entender y Jennifer precisamente nos pone este reto de repensarnos cómo nos estamos comunicando, cómo los espacios realmente incluyen o no a todas las personas. Jennifer, tú te enfocas en neourbanismo e inclusión estratégica, ¿correcto? ¿Cuál es la iniciativa concreta que mejor ejemplifica el cómo convertir una barrera sistémica en una ventaja real para la ciudad? Espacio moderna para pasión no capacidad cambio pura genera solución. ¿Usted tiene casa? Gracias.
Capas de soluciones, ahí lo estabas exponiendo. General, señora general, usted lidera, como nos estuvo explicando, la transformación educativa en toda la Policía Nacional. ¿Qué significa en la práctica profesionalizar a hombres y mujeres en una institución tan grande y diversa y que ha tenido que cambiar en la forma de enseñar para que la formación policial esté a la altura de los retos del país de hoy? Bueno, la Policía Nacional ha tenido una transformación educativa permanente. ¿Por qué se exige esto? Porque tenemos que ir a la vanguardia de toda la tecnología para poder capacitar a nuestros profesionales. Como le dije anteriormente, uno de los retos que tenemos nosotros, 186.000 hombres y mujeres que no pueden venir a Bogotá, que también con el tiempo que tienen los policías debe ser unas aplicaciones. Nosotros tenemos una plataforma en donde tenemos la capacidad de llegar hasta el último policía, desde el Amazonas, no solamente en nuestra sede multicampus que tenemos allá en el Amazonas, en el Silet, sino hasta La Guajira. Es igual ese centro, esa sede multicampus en donde llegan nuestros profesionales, pero también a través de estar actualizados para poder contrarrestar el crimen. Entonces, paralelo a eso, a través de nuestras direcciones y nuestras sedes y de nuestros semilleros que han sido fundamentales a través de recepcionar todos los inconvenientes, los problemas, de generar esas ideas para poder contrarrestar el crimen, es que nosotros generamos esa formación permanente. Como le dije anteriormente, no es un tema inicial de la formación en competencias básicas, sino es en esa educación continua, porque las leyes van cambiando, las normas y la apropiación que debe tener el policía frente a los diferentes eventos alineados a cómo se está contrarrestando, y como lo indicaba mi compañera de panel, el poder adaptarnos rápidamente al servicio del ciudadano en las diferentes ciudades seguras, volverlas seguras para todas las personas, no solamente en un tema de discapacidades, en un tema también de retos de criminalidad, en un tema de pobreza, sino también poder llegarle a cada una de las personas en las condiciones que el ciudadano requiere. Es importante para nosotros. Entonces es importante ir a la vanguardia, y ese es el reto que tenemos y la motivación que tenemos a ver para cambiar de manera sistémica y rápida y en la inmediatez que el ciudadano requiere en este momento. Hay un punto en común de lo que las dos mencionas, como estas transformaciones sistémicas, ¿no? Tienen que involucrar un montón de cosas allí para que podamos precisamente transformar esos territorios. Nora, bueno, ha ganado un montón de premios, ayer también ganaron otro aquí en Expoí. ¿Cuál es la apuesta más ambiciosa que lideras hoy desde Bolívar y qué la hace diferente a lo que se había hecho antes? Ahí hay un montón de proyectos, algunos ya los hemos compartido en Impacto TIC, pero cuéntanos en qué están. Sí, bueno, nosotros tenemos un proyecto como bandera que es Monpós Inteligente, Digital y Conectado. Es un proyecto que, aunque empezó en el 2024, hoy en día está en operación, pero cada año estamos sumándole más cosas. Es una iniciativa de ecosistema digital para hacer de Monpós una ciudad 100% inteligente, 100% digital. Una de las grandes apuestas, este es un proyecto con el Ministerio de las TIC, una de las grandes apuestas es la conectividad rural, que fue solicitud expresa del señor presidente cuando estuvo en Monpós. Nosotros estamos conectando más de 4.500 hogares con internet fijo, y lo estamos haciendo con proveedores de servicio de internet local. Entonces, el tema o el rollo de esta situación es que o llegamos a las zonas más apartadas de este municipio, que son 12 corregimientos. Algunos de estos toca ir por medio de río, algunos no son carreteables, las condiciones son bastante complejas en estos territorios, pero todo el mundo quiere estar conectado hoy, y nosotros, digamos que ofrecemos este servicio, y esto está empezando a mover la economía del municipio, porque ya las personas están vendiendo, no sé, pantalones, blusas, servicio de uñas, tienda, hacen los pedidos por medio de WhatsApp, le estamos capacitando, y la señora va y baja, lleva los aguacates, etcétera. Entonces, está moviéndose el tema bastante interesante, pero digamos que esa es la parte rural, con todo el proceso de apropiación, pero también estamos trabajando con la policía
departamental de Bolívar. Estamos trabajando con la SIGIN, tenemos un centro de monitoreo para el tema de seguridad, donde tenemos drones que están monitoreando 24/7, donde la policía nos apoya con la operación del centro de monitoreo, donde nos ha servido para lograr capturas en Monpós. Esto lo maneja según la competencia de la policía departamental. Y bueno, estamos generando ese ecosistema interesante, tenemos puntos Wi-Fi, tenemos unos puntos inteligentes y bueno, Monpós como es municipio turístico, tenemos también, hoy hicimos una intervención cultural en un callejón que se llama Callejón de la Relojera con murales inteligentes. Entonces Monpós está cobrando vida por medio de la tecnología y lo está haciendo de una manera muy interesante. Nuestras últimas apuestas, tenemos 2 colmenas digitales allá, en zona rural, 100% rural, y esto fue este año de las intervenciones. La biblioteca de Monpós ya la patrimonio, el Ministerio nos dio las aprobaciones, estamos haciendo intervención de la biblioteca porque no va a ser una biblioteca lo que está ahora, sino que estamos reconstruyendo la biblioteca para que sea una biblioteca 100% digital también, tenga sus libros, pero tenga sus servicios digitales al servicio precisamente de la comunidad. Entonces, ahora el próximo semestre vendrán más intervenciones para Monpós, pero estamos muy contentos con eso. Pero además de esto, dato importante, nos acabaron de aprobar por Sistema General de Regalías, OCA Regional, la Universidad Montemariana, que va a quedar en el Carmen de Bolívar. Algo muy interesante es que desde la Secretaría TIC nosotros apoyamos en la formulación del proyecto y va a tener un centro de innovación de inteligencia artificial. Entonces, digamos que va a tener un porcentaje significativo en tecnología esta universidad y lo que queremos es que sea referente de esta área del departamento que ha sido tan atropellada por todo el tema de conflicto armado. Lo que queremos hacer es esa reivindicación a la sociedad y a esta zona del departamento. Son mujeres con unos retos grandísimos y unas apuestas de impacto altísimo, ¿no? Ya Bolívar a ser referente allí desde esta iniciativa que nos acabas de contar. Y Vilma, pues al principio en tu presentación hablábamos de el objetivo es posicionar a Ibagué en la parte de analítica, inteligencia artificial, y uno pues precisamente como no todo esto está en ciudades como Bogotá, Medellín, sino las ciudades intermedias están haciendo un trabajo allí enorme. Vilma, precisamente, ¿cuál de estas iniciativas te tiene más emocionada hoy? ¿Y por qué crees que es replicable en otras ciudades intermedias? Bueno, yo creo que cuando uno no tiene muchos recursos, tiene que gestionar y tiene que tocar puertas. Y eso es un reto definitivamente más difícil, pero a la vez cuando llegan los resultados es más alentador. Yo creo que los pilotos nos han funcionado muy bien. Hemos hecho Talento Digital, es un programa que nosotros tenemos muchas estrategias que nos permiten llegar directamente a la comunidad. Entonces, considero que este tipo de pilotos y este tipo de alianzas, incluso alianzas internacionales, nos permiten transformar los proyectos y llegar a más comunidades. Entonces, me emociona que Talento Digital tenga programadores del futuro con las becas de desarrollo de software, Python, Java y también ahora en esta versión analítica de datos. También me emociona emprendedores más digitales porque todos estos emprendedores que están en diferentes sectores pueden tener la oportunidad de, aparte de lo normal que es producción de contenido, marketing digital, es como la inteligencia artificial la aprenden en pro de sus productos y de sus servicios. Entonces, este tipo de potencialización de productos para el emprendimiento a través de la tecnología, yo creo que me emocionan mucho. Y cuando encontramos esas historias en la panadería o en la pastelería, que me dicen, yo antes tenía que pedirle el favor a mi hija para que me subiera una imagen de una torta, y ahora yo soy la dueña de mi contenido. Este curso, estas mentorías me cambiaron la vida. Y creo que cuando podemos encontrar esas historias donde te vuelves a encontrar con referentes que te dicen estoy monetizando,
ahí la lograste y ahí la hiciste. Entonces yo creo que estos programas empiezan como unos pilotos y como una prueba, cuando alguien te dice, sí, estás dando becas para los jóvenes, pero ¿y nosotros los emprendedores qué? O cuando te dicen, sí, muy bonito eso, pero ¿y los viejitos? ¿Y la edad dorada dónde está? Entonces tenemos Comunal STIC, donde nosotros llevamos la oferta institucional a la ruralidad. Cuando le enseñamos a alguien a agrandar las letras en su teléfono, a utilizar el WhatsApp Business, a hacer un trámite en la ruralidad donde tienen que bajar 2-3 horas a caballo y donde le ayudamos para que pudiera adjuntar un PDF en un correo electrónico, creo que ahí la logramos. Entonces yo creo que me emociona cuando nuestra oferta institucional está acorde con las realidades, porque a veces a mí me emociona lo de la inteligencia artificial, pero si tú llegas a un territorio y no tiene agua potable, creo que ahí el discurso se cae. Entonces ahí es donde tenemos que enseñar Word, Excel, hacer una carta, a redactar un PQR, y ahí es donde debemos transformarnos en los territorios. Entonces creo que estos programas me enorgullecen, creo que hay que hacer más, creo que hay que llegar más a territorios y también impactar más personas. Entonces nos emociona también programas que tienen que ver con energías limpias, también con la conectividad rural. Eso nos emociona mucho porque cuando tú llegas y nos dicen no entra ningún operador, aquí uno se queda desconectado. Entonces ahí es donde dice uno, tenemos que llegar con estos pilotos, y yo creo que estos pilotos nos permiten también referenciarnos a nivel nacional, y yo siempre estoy mirando las ciudades grandes que están haciendo, porque creo que también la transferencia de conocimiento, también replicar buenas prácticas, si eso funciona en otra ciudad puede funcionar acá, eso también nos emociona mucho, y compartir, porque a veces me han llamado a otras ciudades y me dicen puedes compartir esto, y yo, claro, mira, este es el proyecto tipo, lo hicimos de esta manera, tocamos estas puertas y llegamos a estos estándares, llegamos a estos indicadores, impactamos tantas personas, y estas son los perfilamientos de esas personas, y encontramos cosas muy interesantes. Entonces, yo creo que esto nos emociona mucho, y nos emocionaría saber que de pronto alguna otra ciudad puede replicar estas mismas acciones. Y esta transferencia de conocimiento hace parte de todo ese ejercicio. Aquí esperamos que estén haciendo toda su tarea de networking y de compartir todo esto, pues precisamente para seguir impulsando en los diferentes tipos de territorios, y de una ciudad intermedia pasamos a una ciudad capital con todos los retos que pueda tener. Grace, precisamente para que una ciudad sea realmente inteligente, aquí ya hemos hablado mucho desde la teoría, pero bueno, necesita que todos los actores participen, gobierno, empresa privada, academia, la ciudadanía, etcétera. ¿Cuál es el primer paso que no se puede saltar? Bueno, en primer lugar, soy una completa convencida en que la co-creación es la que genera grandes resultados en este tipo de proyectos de transformación y de ciudades inteligentes. Por eso no podríamos dejar de lado a ningún actor. El primer paso siempre es identificar cuál es la necesidad del municipio, el distrito, el departamento, porque a veces lo que hacemos es que, como hay tecnologías emergentes todo el tiempo, queremos adoptar todas las tecnologías, y no siempre necesitamos de todas las tecnologías. Dependemos muchas veces de a dónde queremos llegar, en primer lugar, y qué es lo que nos sirve o nos genera valor, por ejemplo, en el caso de Bogotá. Entonces, el primer paso definitivamente es identificar a dónde queremos llegar y de qué manera. Y lo que no podemos hacer, que a veces consideramos que una ciudad inteligente, muchas veces hay está como este paradigma, y es que adoptando una única tecnología o haciendo un proceso de innovación ya tenemos una ciudad inteligente. A veces, no sé si les ha pasado, pues muchas veces hace, no sé, tal vez 6 años
ocurría que las ciudades eran llamadas inteligentes por tener semaforización inteligente. Y entonces, ¿dónde estaba el tema de la educación inteligente? ¿Dónde estaba la movilidad inteligente? ¿Dónde estaban los emprendedores? No estábamos teniendo en cuenta todo el ecosistema, porque para que una ciudad sea inteligente hay un ecosistema grande y hay una variedad de dimensiones: el ambiente, la movilidad, la economía, la educación. Entonces, el paradigma que tenemos que romper es que una ciudad no es inteligente por tener un tipo de tecnología, sino por la manera eficiente en que la utilizamos y por la manera eficiente en cómo le damos respuesta a esas necesidades o a esas problemáticas que tenemos comúnmente. Yo creo que ese es un gran reto, bueno, Mompox es un ecosistema real de ciudad inteligente, y pues todo lo que ya se ha hecho en el país, ¿no? Vamos bien, pero falta un montón. Esto te iba a preguntar, ahí lo ibas enunciando, ¿ese sería como el principal error cuando una ciudad trata de convertirse en inteligente, como enfocarse en una sola tecnología, o cuál otro podría ser un error en esa construcción? Más que enfocarse en una sola tecnología, el error es no saber dimensionar a dónde se quiere llegar y a qué queremos responder. Para mí ese es el error más común que ocurre en las ciudades, no solamente en Colombia, en cualquier parte del mundo lo vemos. Y es porque nosotros definitivamente, a través de la co-creación y la participación de todos los actores involucrados, podemos resolver eso. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces, sobre todo pasa en los gobiernos, crean respuesta a algo que no es la realidad de lo que se vive en la comunidad. Entonces, por eso es tan importante escuchar a la ciudadanía y saber que la ciudadanía necesita tal vez no solamente el semáforo inteligente, sino conocer las rutas del transporte público de la ciudad, por ejemplo, o cosas que impacten realmente a la ciudadanía. Entonces, para mí el error está en hacer uso de la tecnología para responder a una única problemática y creer que ya tenemos una ciudad inteligente con eso. En Impacto TIC aquí, Cuña, siempre decimos lo importante no son los bits y los bytes, sino cómo estas tecnologías transforman, un poco aquí alineado con lo que nos vas diciendo, ¿no? O sea, no es el qué, es el cómo, el para qué, y eso aplica no solo a las ciudades, sino obviamente a las organizaciones, empresas, a nosotros mismos como personas dentro de nuestro desarrollo personal. Y ahí en ese desarrollo de liderazgo, Marta, ¿qué aprendiste sobre el liderazgo desde la vulnerabilidad a partir de toda esta experiencia que nos estabas contando, y cómo esto ha transformado tu visión del derecho y la justicia social? Ok, bueno, yo pienso que acá en el sector salud pasa exactamente lo mismo que acaba de sustentar mi compañera de panel. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando tú decides aplicar lo más lindo que tiene el liderazgo, que es renunciar al egoísmo, ¿sí? Porque realmente esa es la herencia más linda que me ha dejado el liderazgo, ¿sí? Tú sabes que no te van a remunerar por los servicios que tú como abogada prestas. Es un servicio gratuito. Cuando tú como abogada hoy por hoy puedo cobrar 1,5 millones, 2 millones por una sola acción de tutela sin impugnación. Saber que tú le haces eso a un niño gratis y que después se convierten en 260, 280 ayudas, simplemente la vida te paga con el abrazo que te da la mamá llorando y te dice: mi hijo está vivo después de 6, 7 años. O sea, eso es sumamente gratificante, y yo aprendí que el liderazgo puro no es solamente pararse en un auditorio y enseñarles a todos desde, digamos, la afectividad, desde la emoción, decirles sí, ustedes pueden, no, sino simplemente es entender que tú ayudas de diferentes maneras a la gente y que el verdadero liderazgo es cuando tú das sin esperar nada a cambio. Entonces, para responder tu pregunta, ¿qué es lo que yo aprendí desde el liderazgo? Desde el punto de la vulnerabilidad es eso, o sea, renunciar al egoísmo cuando quieres ser líder. Y segundo, cómo me cambió la visión del derecho y de la justicia enormemente, porque como docente de posgrado y de pregrado, nosotros nos ocupamos de enseñarles a nuestros estudiantes la ciencia jurídica en teoría,
Entonces, los estudiantes de Derecho, cuando salimos de las facultades de Derecho, tenemos una visión demasiado fantástica del Estado. Pensamos que el Estado realmente tenemos una visión idealista, que el Estado cumple, que el Estado es esto, y realmente nosotros tenemos que volvernos exigentes con los servicios que obligatoriamente nos debe prestar el Estado. Ahí es cuando transformo esa visión de derecho y de justicia, porque descubro en realidad que la justicia en sí misma es un derecho, pero que asimismo sirve como herramienta para hacer efectivos otro tipo de derechos. ¿Y qué pasa con el paciente que no tiene acceso a la justicia? Si tú no tienes cómo pagar un abogado, ¿cómo pueden contestar una impugnación? ¿Cómo puedes hacer una acción de tutela? Si tú tienes a un hijo en brazos enfermo y no tienes dinero, entonces vas a una defensoría del pueblo, vas a casa de justicia, vas a los consultorios jurídicos de las universidades, pero a veces ese tipo de entidades atiende tanta gente que tampoco tienen la tecnología para atender a la cantidad de gente que quisieran atender, y se vuelven, digamos, entidades que, por ejemplo, yo recibí en mi despacho muchas personas que decían, ya he acudido a la Defensoría del Pueblo, he puesto una queja en la Secretaría de Salud, he hecho no sé qué, fui a las 2 universidades a los consultorios, pero no me adelantan bien los procesos, no me hacen esto. Es porque en realidad las entidades tampoco tienen la culpa, porque no tienen la tecnología suficiente para atender la cantidad de necesidades en el sector salud. Entonces, fíjate que ahí te cambia el concepto de derecho y de justicia. Ya no es ese concepto idealista que tú tienes, sino ya un concepto más realista, y hacer uso de las acciones constitucionales que nuestro ordenamiento jurídico pues nos presta para poder hacer efectivos esos derechos. Una clave ahí de liderazgo, de renunciar al ego, de abandonar un poco todo y pues no abandonar, sino ser, diría yo, como ser medidos con el tema de idealizar desde diferentes lugares a los diferentes sistemas, no solo el judicial, sino todos en general. No sé si están de acuerdo conmigo, pero bueno, aquí hemos conocido parte del trabajo de cada una de ustedes. El foco es liderazgo, TICs, ciudades inteligentes, colaboración. De esto nos podríamos quedar haciendo una cátedra de 3 horas, pero el tiempo avanza y ahorita tenemos un muy especial cóctel para todos los asistentes. Quiero hacer una ronda para todas. Si diseñaran juntas desde sus roles una sola acción coordinada para mover la aguja de las brechas de las desigualdades y el acceso a los derechos en Colombia, ¿cuál sería? ¿Qué tienen hoy que podría ponerse al servicio de los demás y de estas causas? Bueno, cuando yo fui invitada a este evento y me abrieron este espacio, siempre he pensado que el liderazgo debe servir para algo real y útil. Y realmente yo le hago la propuesta a los organizadores de este evento que llevemos al departamento de Nariño, desde la academia propiamente, este tipo de eventos. ¿Por qué razón? Porque si asisten los alcaldes de todos los municipios de mi departamento, van a poder entender cosas que no hemos entendido aún. No solo entender qué es la inteligencia artificial, qué es un método de protección de datos, no solamente eso, cómo se adquiere un equipo, cuáles son esos equipos, digamos, que pueden adquirir todos los hospitales para que tengan sus datos protegidos, sus historias clínicas digitales, que el paciente que está por allá alejado en una vereda tenga acceso a una telemedicina, que se acabe la burocracia también en las autorizaciones de las citas médicas, de los exámenes, y que todo sea más sencillo. Entonces, siento yo que llevar este evento a un territorio de provincia como es el mío sería una solución maravillosa para dar a conocer no solo las problemáticas que ellos tienen allá, sino las soluciones que todas las empresas que están acá con sus stands ofreciendo sus productos y servicios pueden prestarles también a mi región. Y desde luego
son, digamos, soluciones tecnológicas que no solo operan en el sector salud, sino también en todos los ámbitos que mis compañeras de panel han sustentado. No sé si Omar está por ahí, porque aquí están proponiendo Expo y Nariño 2027. Grace, ¿qué acción coordina? Bueno, en primer lugar quiero decir que ya estamos moviendo la aguja de la desigualdad, ¿no? O sea, vean este panel, como decía Jennifer, mujeres increíbles haciendo proyectos espectaculares de alto impacto, y yo voy a poner a esa aguja dos cosas. La primera que voy a poner es quitarme el ego de... Siempre lo he dicho, se lo digo mucho a mi equipo, y es que nosotros no tenemos que trabajar por el interés propio, sino que, sobre todo desde el sector público, mis compañeras que trabajan en el sector público saben que si somos funcionarias es para trabajar para la comunidad. Así que lo primero que voy a poner es quitar el ego de trabajar por una iniciativa propia y trabajar por la iniciativa común para mover esa aguja de desigualdad. Y lo segundo es la capacidad de generar alianzas público-privadas. Creo que es muy importante generar alianzas. Nosotros hoy en día en Bogotá, bueno, creo que ayer estuvo Diana acá contando también los proyectos del distrito, pero uno de los grandes proyectos que estamos trabajando, para el cual he tenido la fortuna de ser elegida líder técnica, es el Gemelo Digital de Bogotá. Sí, es un proyecto hermoso y que no se puede trabajar sin, como les decía al principio, sin co-creación. Así que voy a dar esas dos cosas, quitarnos el ego y dar la capacidad de generar alianzas público-privadas que nos funcionen para realmente que los proyectos no se queden en un papel, sino que puedan ser proyectos que podamos implementar, que tanto la industria, la academia, el sector público podamos dar un granito de arena y que podamos llegar a esos resultados que tanto queremos. Excelente, Grace, muchas gracias. Vilma. Bueno, yo creo que apoyar a las mujeres y apoyar sus habilidades digitales. Encontrar mujeres que sus emprendimientos puedan potencializarse a través de la tecnología es una, y otra que cuando nosotros vemos en los programas, yo miro mucho las estadísticas y los perfiles, y yo insisto mucho en mi equipo el perfilamiento, cuántas mujeres, cuántas víctimas, cuáles son los rangos de edades, y siempre estoy analizando que últimamente se ha disparado. Todos sabemos que la participación de las mujeres en el sector no es muy común, entonces tenemos que empezar a destacar ese tema. Entonces yo le apostaría al fortalecimiento de las habilidades digitales de las mujeres, crear más programas para mujeres, para que más mujeres participen en tecnología. Ese es uno, potencializar el liderazgo femenino en tecnología. Y lo segundo, generar estos espacios. Felicitar a Expoy porque este es un espacio donde estamos viendo una perspectiva. Ahí está Omar. Omar le toca ponerse a organizar Expoy en Nariño. Entonces yo creo que esos espacios, de hecho nosotros lo hicimos, el año pasado hicimos un conversatorio, Jean-Pierre estuvo con nosotros en un conversatorio muy interesante internacional, con un chino, con digamos muchos referentes nacionales e internacionales para hablar de ruta de ciudades inteligentes, y se vuelve un desafío y pensábamos que vamos a hacer mejor que eso. Era muy difícil, pero también yo tuve una idea, y también impulsada por nuestra alcaldesa, que se puso muy feliz cuando se la propuse, y es que hiciéramos un conversatorio de mujeres pioneras en tecnología. Ahí yo llamé a todos mis salvavidas, empecé a llamar a Omar y a todos los referentes, a sus capitales. Hicimos una votación de 20 mujeres destacadas a nivel nacional, y encontramos invitadas muy especiales, referentes. Entonces, ¿cómo no invitar al referente de Monpos Inteligente al conversatorio de mujeres, y también personas destacadas en el sector tecnológico, pioneras en desarrollo de software, también tolimenses que son referentes nacionales, que tienen, digamos, son destacadas en este sector tecnológico. Entonces, cuando fortalecemos también estos espacios y le mostramos
a esas personas que están estudiando ingeniería de sistemas y a veces estas mujeres desertan porque van a un salón y encuentran 40 hombres y 2 mujeres. Cuando encontramos que de todas las becados, de 400 becados, solo hay 50 mujeres. Entonces empiezan a tener como miedo. Entonces cuando generamos también espacios donde las mujeres cuentan sus experiencias, cuentan sus éxitos, cuentan cómo empezaron, cuántas veces se equivocaron y dan ese mensaje de empatía, dan ese mensaje de aliento y son referentes para que otras mujeres se pongan valientes y estudien ingeniería de sistemas, electrónica, afines, y también emprendan y fortalezcan sus emprendimientos a través de la tecnología. Yo haría muchos programas para mujeres, fortalecería sus habilidades digitales y generaría espacios para que tengamos referentes en tecnología femeninos. Yo voy a hacer una cuña ahí, y es que en Impacto TIC tenemos un especial que alimentamos todo el año, todos los años, Mujeres TIC, donde tenemos un directorio de más de 200 mujeres líderes en tecnología, innovación y ciencia. Varias de ustedes están acá, las que me faltan las vamos a agregar próximamente. Cuando estén buscando líderes, expertas, vayan y busquen, allá hay un montón. Sacamos uno especialmente de mujeres en inteligencia artificial, vamos a sacar así por diferentes segmentos, entonces de que las hay, acá es una gran prueba de ello. Entonces, Nora, ahora vamos con tu acción coordinada. Sí, bueno, yo estoy de acuerdo contigo con el tema de mujeres. Acá una anécdota: cuando yo quería estudiar ingeniería de sistemas, pues mi padre es muy conservador y no sabe mucho de sistemas. En su momento, que eso fue hace un rato largo, me dijo: ¿y tú por qué vas a estudiar eso si es una carrera para hombres? Y yo, y es totalmente cierto, cuando yo llegué a estudiar ingeniería de sistemas éramos 5 mujeres y el resto era hombres. Entonces, ya eso está empezando a cambiar, como un ejemplo, como las que estamos acá. Bueno, algunas no somos ingenieras, pero estamos en esa rama. Y bueno, acciones, a mí me parece que hay algo muy importante que es también articulación a nivel nacional y ver cómo podemos hacer para que los proyectos tengan sostenibilidad, porque muchas tenemos iniciativas muy interesantes, pero cuando llega otra administración, la continuidad de los proyectos no se da. Entonces, ahorita mismo con el proyecto de Monpós, nosotros estamos generando algunas estrategias interesantes, pero al final siempre es el mandatario siguiente el que decide si el proyecto continúa o no, porque sabemos que muchos de estos proyectos, como se alimentan de internet, que tienen que mantener una operación, muchos de estos proyectos pues toca pagar un tema de operación mensual para sostenerse, personal y demás. Entonces yo creo que la sostenibilidad de los proyectos es algo muy importante, porque hay proyectos muy interesantes que yo he tenido la oportunidad de ver también como jurado de SPOI, y que mi pregunta era cómo chévere que se pudieran mantener estas iniciativas para que se siguieran desarrollando territorios inteligentes. Entonces creo que es muy importante también. Otro aspecto importante en el Congreso es hay COMPES, por ejemplo está el COMPES 4144, el tema de inteligencia artificial, pero muchas veces no está bajarlo a los territorios, los recursos. Bueno, ¿cómo lo hago realidad? ¿Cómo hago realidad todo lo que mencionaste o las estrategias que tiene esos instrumentos? Entonces esa sería pues mi idea para que me gustaría seguir trabajando a ver qué se puede hacer, qué se puede seguir haciendo para que los proyectos continúen. Gracias, Nora. Señora General. Bueno, gracias. Yo quiero complementar, y escuchando ya a mis compañeras del panel, Grace dice algo muy importante, porque a nosotros nos pagan para ese servicio. ¿Sí? Cuando te dicen, no, es que tu sueldo lo estamos pagando con lo que nosotros pagamos, efectivamente. Pero yo quisiera complementar de que este no es un tema solamente de los empleados públicos. Aquí lo evidenciamos, la preocupación de tener unas ciudades seguras por parte de los privados, porque son todas las personas que habitamos en los diferentes territorios que tenemos el compromiso de mantener una ciudad segura. Nos tocó la parte más difícil, en el caso de la Policía Nacional, de hacerle cumplir a la ley y norma, que decía, finalmente si toda la gente cumpliera las normas y las leyes, pues no existiría la policía, ¿sí? Entonces parte hasta de la familia, lo dije principalmente en mi primera intervención.
Cuando viene uno con una formación de valores, de principios, una persona honesta, una persona que piensa en servir, una persona que piensa en un país fuerte, una persona que piensa en un ambiente, una persona que piensa en empatía, en amor, en querer a la persona que está al lado, se rompen todas las fronteras, se rompen todas las desigualdades, se garantiza la igualdad, porque eso es lo que estamos formando en la Policía Nacional. Cuando estamos hablando aquí, nos estamos comunicando con Jennifer, el tema es de que, bueno, cómo fortalecemos a los policías las competencias de que haga lenguaje de señas cuando nos encontremos una persona, cómo vamos a hacer con un niño al que no le entendamos y cómo vamos a garantizar la tecnología y que el chiquitín no sabe hablar, no se puede comunicar, pero con un botón dice, ayuda a que mi mamá se está ahogando en la casa. ¿Cómo vamos a hacer que la tecnología, en el caso de nosotros, a través de nuestras PDA, que es un dispositivo que ustedes ven que bastante criticado porque ustedes ven todos los policías, eso es igual un celular en donde los policías buscan eso, cómo comunicarse con Jennifer, cómo comunicarse con un abuelito que no le entendemos, cómo comunicarse con un extranjero que desafortunadamente lo acabaron de robar y habla en alemán y está aquí en uno de nuestros territorios de turismo. En ese momento es cuando yo digo, bueno, me encontré esta persona, pero tome policía, me encontré el celular, tome policía, me encontré este bolso, tome policía, acabo de observar a una persona que está hurtando, va por acá vestido así, así y asá, para que lo capturen. Pero la indiferencia realmente tiene que acabarse porque es lo que necesitamos la Policía Nacional. Espectacular la tecnología, nosotros le estamos apuntando a fortalecer estas competencias, lo hablaba también acá Iris en el tema de los territorios con lo que estamos haciendo en tecnología, pero ha sido un desafío también con nosotros. Cuando cada vez nosotros trabajamos con el gobierno que esté de turno, con el alcalde que esté de turno, ¿sí? Nosotros somos apolíticos, entonces cuando nos llega con una empresa, con estas son las, necesitamos y hacemos un diagnóstico de que esta ciudad, de acuerdo a la criminalidad basada en unos temas o en unos casos que se han presentado en los últimos 5 años, 10 años, necesitamos 5,000 y el alcalde dice, no, solamente tengo un presupuesto para 500. Entonces ahí empieza a generar ese problema con la comunidad. Cuando nosotros tenemos capacidad de comunicarnos y está una persona en territorio, en una finca, en donde desafortunadamente llegaron unos delincuentes, las amordazaron, no tienen cómo aplicar ese botoncito para que nos genere una alerta de unos caballos que tenemos nosotros, tenemos unos drones, tenemos hasta helicópteros que podamos llegar a atender a ese ciudadano que le ocurrió esta situación. Ahí es donde se enlaza la tecnología, en la conciencia que tenga cada ciudadano de servir a su prójimo y obviamente a todas las personas vivientes, a todos los animales, a todos los seres vivientes. Estamos en una protección fuerte con el ambiente, pero vemos que la persona de al lado bota el papel y nosotros el policía somos el que le tenemos que decir, recoge ese papel, porque la conciencia y la cultura ciudadana no se aplica. Vamos a la empresa privada, que sí está muy fuerte. La empresa privada ustedes ven, y gracias a aproximadamente todos los emprendimientos, la caneca verde, la blanca, la negra, la roja para químicos, y usted ahí le aplica. Pero esa misma persona sale y trasciende a la calle y bota el papel en la calle. ¿Qué pasa ahí? Y entonces ahí es donde el policía le dice, recoja el popó de su perrito. Entonces, ¿por qué? Yo tengo conciencia, tengo mi perrito, tengo mi animalito y recójalo. Ahí es donde realmente vamos a poder romper todas las diferencias, generar esa igualdad que estamos requiriendo y ahí sí la tecnología va a cobrar fuerza porque va a poder llegar a todos los territorios de una manera adecuada y para lo que realmente se hace la tecnología, para avanzar, para mejorar, para servir y para garantizar que el mundo y nuestros territorios cada vez se mejoren más y nuestra convivencia, nuestra empatía con las personas que tienen alguna situación especial. Y en el caso de la policía, nuestro servicio que para eso nos pagan, pero no es solamente porque nos paguen, porque eso depende de cada ser humano, el hecho de ser habitante acá de este territorio. A romper todas esas barreras. Jennifer, tu acción coordinada. No te preocupes. Esto está abajo, porque me surgen, está abajo, la tecnología no la sistema nacional, la educación, el joven hace elección, no sirve nada.
La población no tiene como la persona, la capacidad, estamos hablando, la población aprende la comunicación inclusiva. Ahora, educación, la capacidad tiene que la forma, la aprobación, para identificar los colores, matar, observar, para el futuro, cuando sea grande, muy importante, educación inclusiva, muy importante. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Eres muy importante. No capacidad. No tiene trabajo como para buscar un trabajo. Dependiente. Busca mamá que mucha posible. La caja mamá. La taza. La tira. Como costuma escato. El pozo tiara os separas. Que posible a formatar. Mamá no capacidad. Aprende a dialogar. Personal, la educación, aprender cómo funciona, cómo ayudar, oportunidad. Grace. Martín. También muy importante la corrupción, la infraestructura, muy importante. Jamás identifica seguro o lo seguro como moverse, mover, no capacidad, no escucha, pero no presenta, pero mucho los carros, los camiones. Nuestra también es muy importante, pero es una infraestructura, pero correcta. Gracias por eso y les quiero contar que desde ya el metro lo estamos construyendo con toda la accesibilidad, también en el tema visual, auditivo, y estamos haciendo talleres, capacitaciones con nuestros futuros usuarios desde los colegios, con los niños, para precisamente dar lo que tú dices, incluir accesibilidad desde el principio, no es cuando ya estemos operando y veamos que hay personas con las que no nos podemos comunicar o que tienen una condición especial que nosotros somos los que no sabemos comunicarnos eficientemente, entonces desde ya lo estamos trabajando. Aprendes, aparte, usted también aprendes muy importante la civilización, la plana, el sistema, el fato, el costo, tanto, es muy importante. Marta. Muy importante. La política, como la política, la terrorismo, la educación, el trabajo, la seguridad, no compra.
bien, enfocar la seguridad, la política para la persona de capacidad, la educación, el talento, musicado. Bien, muy importante, a través de la política de capacidad, la edad, la educación, la modernidad, pero, no tiene aparato para transporte a la persona, para asumir educación, no compra el pasaje, el pasaje, no tiene aparato, enfocar la tecnología para oír. Bien, la capacidad no tiene recursos, buscar, prometer. Gracias a ti, Jennifer. Yo no tendría mucho más por agregar, ella fue sintetizando todo lo que fuimos hablando nosotras. Nada, de nuevo, un fuerte aplauso para todas nuestras panelistas. Insistimos en que el liderazgo se proyecta a través del ejemplo, e insisto una vez más, todas estas mujeres son un gran ejemplo de liderazgo a través de sus trabajos. Desde Impacto TIC estamos siempre dispuestos, oídos abiertos, a aprender, a compartir, a visibilizar a más mujeres como ustedes, todos sus proyectos. Y sí agregaría algo, que igual fue algo que fueron compartiendo en diferentes momentos, la educación. La educación, porque sabemos que hay brechas de talento enormes, hay un déficit, no alcanzan estadísticamente los hombres para cubrirlas. Entonces hay que fomentar la formación de mujeres. Muchísimas gracias a todos. Y para todos. Aprendemos la tecnología, no solo tecnología. Cuidamos, es posible, sí señora. Muchísimas gracias a todos y seguimos con Expoy. Si nos tomamos una fotico. Espérate, Mateo.